Pedro, ¿qué tiene Montevideo que no tenga Buenos Aires para que hayas elegido vivir allí? No, siempre me gustó, nos gustó con mi mujer Montevideo, teníamos mucha curiosidad cómo sería vivir en Montevideo y con la pandemia se dio esto de que se digitalizó mucho nuestro trabajo y entonces vimos la posibilidad de ver cómo sería eso, ¿no? Así que estamos hace ya más de 2 años viviendo en Montevideo. Ujú, Es tranquilo, es otro ritmo de vida, ¿no? Con todo lo que a mí me gusta Buenos Aires. Yo viví 50 años en Buenos Aires ujú, y es una hermosa ciudad y es mi gran amor, pero a veces es un poco demasiado, ¿no? ujú. Eh, es enorme y necesitábamos cambiar un poco de ritmo. Así que en Montevideo lo que nos da es la posibilidad de bajar un par de cambios, básicamente. ¿Y esa tranquilidad es propicia para crear o extrañas un poco el barullo? No, cuando extraño el barullo cruzo y vuelvo, ¿no? O sea, la verdad es que está muy cerca. Y es buena para escribir, sin duda. Una de los, quizá, no sé si un problema, pero una de las cosas que me pasa en Buenos Aires siempre es que es como una especie de hiper vinculación, ¿no? Muchos vínculos y entonces eh, nunca tengo tiempo en Buenos Aires, no tengo tiempo ni para ir a las presentaciones de las cosas, ni siempre estoy quedando mal con gente y después poco tiempo para escribir. Y la verdad es que Montevideo es una entrada a otra forma del tiempo, si se quiere, ¿no? Eh, pero bueno, también podés empezar a enloquecerte en cualquier lado, ¿no? O sea, aunque te vayas a la mitad Siento. del campo. Hablemos de esta historia, no está disponible, tu libro más reciente. El libro nació con un hilo conductor que va hilvanando todas las historias, o pusiste, digamos, todas las piezas del rompecabezas sobre la mesa y que el lector arme la figura que quiera. Me gusta eso segundo que decís, Sergio, que el lector arme porque hay algo como de esos muebles que comprás sin armar, ¿viste? Que los tenés que armar vos. Y además se perdió el instructivo, digamos, ¿no? Eh, y entonces creo que cada uno lo arma a su manera este libro y en ese sentido confío mucho en cómo los lectores lo armen, ¿no? Sé que hay un hilo conductor porque hay una voz común, porque hay un yo que es un tipo en un momento tiene 40, después tiene 50 y está criando hijos y viviendo en una ciudad y deambulando, digamos. Y sé que eso es un yo común que hay en el libro, pero después cómo cada uno arma esa especie de novela rota, es algo que me interesa mucho ver cómo cada uno lo hace, ¿no? Una de las historias cuenta de un hombre que interviene en los diarios haciendo subrayados en un bar, generalmente de lugares comunes del lenguaje, ¿no? ¿Vos sos de subrayar o hacer acotaciones al margen de los libros que lees? Muy poco, y después cuando las encuentro, trato primero que sea en lápiz, para no ser muy invasivo, que eso se pueda borrar de última. Son unas anotaciones muy desprolijas que años después no tengo ni idea por qué las hice. ¿Por qué me llamó la atención este párrafo? ¿Qué es lo que...? Salvo que después me acuerde que usé algo para una clase, por ejemplo. Entonces sí, ahí veo que esos párrafos que les hice una raya al costado coinciden con un fragmento que después tomé para alguno de mis seminarios. Pero si no, me dejan muy perplejo esas anotaciones. ¿Y cuál es el libro más subrayado que hay en tu biblioteca o que hubo?
Qué buena pregunta. Eh, yo creo que de chico leí Cien años de soledad con un lápiz y marcando cosas. Un poco como los chicos cuando desarman un juguete para ver qué hay adentro, ¿no? Creo que la actitud mía era esa. ¿Cómo hace este tipo? ¿Qué está haciendo acá para hacer estos trucos verbales, sintácticos, ¿no? ¿Cómo hace García Márquez para expandir así el árbol del castellano, ¿no? Que abre el castellano y donde parece que no entra nada, mete una subordinada más, ¿no? Y entonces es como una especie de exuberancia botánica su sintaxis, y yo quería ver cómo la hacía, ¿no? Entonces, un poco eso, como tratando de espiarle los trucos, creo que ese es el libro que más está subrayado. ¿Y alcanzaste a ver algo del otro lado? ¿Descubriste alguno de los trucos de ese mago colombiano? Bueno, sí, como les decía, lo que hace García Márquez es ampliar un poco la oración, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, en vez de decir, habla de Hemingway, ¿no? Se mató con una escopeta de caza, dice, se mató con una escopeta de matar tigres de Bengala que alguna vez supieron caminar por... Entonces, esto Claro. es algo que podría haber sido chiquito, lo abre y lo vuelve exuberante, le mete más imágenes, y en ese sentido es muy expresivo. Ujú, Es un poeta García Márquez, ujú. tiene mucho de poeta, por más de que no conocemos poemas de él, eh, creo que en su sintaxis tiene un uso del lenguaje que es muy poético. Entonces, eso eran, creo, algunas de las cosas que observaba, ¿no? Cómo hacía, eh, digamos, qué hace García Márquez cuando escribe, que son muchas cosas las que hace y además muchas tomadas, supongo, del habla popular colombiana, de la zona del Caribe, que uno no conoce, ¿no? Y que simplemente a uno le suenan graciosas. Ujú. Claro. En uno de los textos de esta historia, ya no está disponible, decís que al final de mi adolescencia, cuando empecé a leer libros y a escribir cuentos, nunca más me sentí solo, nunca más me aburrí. ¿Cuál fue el primer libro o personaje que te hizo sentir acompañado? Yo creo que fue Holden Caulfield, del Cazador Oculto de Salinger. Creo que Salinger ese personaje que es un adolescente, que lo echan del colegio, ¿no? Mm. Eh, y y cuenta, digamos, cuando lo echan del colegio, del secundario, y se va a hacer una escapada a Nueva York solo. Y creo que ese personaje me acompañó mucho en esa mirada desencantada sobre la vida adulta que se venía, ¿no? Que lo que todo el tiempo está señalando Holden Caulfield es que todos son caretas. Dice, la palabra en inglés es phony, ¿no? Que es falso. Todos son caretas, ¿no? Son unos caretas. Está muy enojado con ese mundo adulto que se le viene y del cual tiene que participar. Y, y no le sale, ¿no? No le sale participar de esa hipocresía. Y eso creo que me acompañó mucho, ese personaje, con ese deambular solitario, por más de que no fuera en una sociedad como la mía, o sea, que no es lo mismo una sociedad ahí de Nueva York, de la zona del este de Estados Unidos, que la de Buenos Aires, pero de todas formas hay algo muy universal en ese personaje, con la soledad de la adolescencia. Eh, Vos sos un escritor consagrado, si es que el término consagrado significa algo, un escritor reconocido seguro, lo que te permite ciertas libertades, ¿no? Por ejemplo, el humor. A ver, Pedro, ¿el humor sigue bajo sospecha en la literatura argentina? Sin duda, sí. Muchos escritores y escritoras
no se animan a que haya cosas humorísticas en sus libros, ¿no? Siempre el humor está visto como algo menor, ¿no? Entonces, fíjate cómo a Fontana Rosa Claro. le tardó mucho, mucho tiempo en que lo consideraran escritor, porque era humorista, ¿no? Y es un súper escritor. Fontana Rosa tiene grandes cuentos. Pero lo humorístico siempre lo baja un poquito, ¿no? Le baja como el precio de lo literario. Y creo que eso es un error muy grande. Creo que es inseguridad. De todas formas, yo no es que meto chistes en mis libros, sino que lo que hago es a veces ser irónico, sarcástico, a veces soy exagerado, a veces hago de la pequeña tragedia, la llevo lejos para que uno se termina riendo de lo mal que le está pasando a un personaje, ¿no? En ese sentido creo que lo que hago es mostrar la vulnerabilidad del personaje, así como Cervantes muestra la vulnerabilidad del Quijote, que al fin y al cabo lo que tiene siempre, y eso siempre es gracioso, la distancia entre lo imaginado y lo real. Claro. O sea, el Quijote ve gigantes y en realidad son molinos de viento. Y entonces esa distancia siempre provoca cierta gracia. Y eso sucede en pequeñas situaciones cotidianas de los personajes míos. Y entonces creo que eso, lo que trato de hacer con eso es provocar cierta empatía al mostrar la debilidad de un personaje, la vulnerabilidad, porque mis personajes no son héroes, ¿no? Son gente común y corriente. Entonces creo que ahí hay humor, espero que lo haya, eh, y, y es algo que no todo el mundo puede hacer. La verdad que hay gente que no le sale eso y por ahí no tiene por qué hacerlo. Así que Mm. a veces será por una elección, inseguridad, o a veces será simplemente porque no tiene ganas de meter chistes. Así que yo tengo en cuenta que Borges tenía mucho sentido del humor, uno de los grandes escritores argentinos. Uno percibe ahí muchas veces que se está riendo con algo, y entonces eso de alguna manera me protege. Totalmente. Bueno, eso lo notamos hablándolo con él. Por ejemplo, en la historia del hombre que va a cortarse el pelo, eso estaba muy patente con lo que acabas de decir recién. Pero si tuvieras que definirlo al humor, ¿qué sería el humor para Pedro Mairal? Bueno, recién hablaban de la soledad, de qué personajes te hicieron sentir menos solo, ¿no? Y yo creo que el humor te hace sentir menos solo. Me parece que es una manera, es una gran enseñanza. El humor es la capacidad de dar un saltito al costado de tu propia tragedia, digamos, o Mm. puede ser una mini tragedia o un momento horrible o simplemente un feo momento de tu vida. Y si lográs vincularte con el humor, lográs hacer un paso al costado y mirarte a vos mismo y decir, qué ridículo es esto. Esto es medio gracioso al fin y al cabo. Cuando lo cuente dentro de unos días, la gente se va a reír de esta estupidez que me está sucediendo. Claro. Eh, y entonces, me parece que esa ganancia de perspectiva es muy importante para todo, no solo para escribir, para la vida cotidiana. Si lográs ir pasando por la vida cotidiana con esa técnica que es como una toma de karate o de judo que le haces a la vida cotidiana, ¿no? Esos momentos feos, de golpe te pones así al costado y de alguna manera eso pasa, ¿no? Eh, para mí eso es la gran salvación, es el humor. Eh, Me da, una de las cosas que más miedo me da de estas inteligencias artificiales Mm. es que veo que no tienen humor, Mm. que el robot no tiene humor. Y me da miedo que seamos juzgados. El juicio final va a ser un robot que no va a entender tu chiste. Eso me da pánico, ¿no? Eso me da pánico. Siempre pensaba que mirá si lográs hacer reír a tu verdugo, ¿no? Te están por cortar la cabeza, pero lo lográs hacer reír. Y capaz que te la cortan igual, pero el tipo se rió. Y con el robot me parece que no va a pasar.
no va a pasar, no se va a reír del chiste, no lo va a entender. Es mejor entonces que esté lejos ese momento del juicio final. Eh, el título del libro viene de las redes sociales, ¿no? De esa cancelación por arrepentimiento o por causas desconocidas que a veces se producen. ¿Cómo te llevas con las redes sociales? ¿Tienes adicción con alguna? Sí, sí, estoy bastante adicto a redes y lo que voy haciendo es desinstalarlas, sacar las aplicaciones de mi teléfono, después las vuelvo a poner porque tengo que postear algo, pero eh, estoy aprendiendo a apagar un poco, ¿no? Cortarlas un poco, incluso desenchufo el wifi para escribir en la medida de lo posible, si es que no me matan en casa, porque otros tienen que trabajar, ¿no? Pero cuando puedo desenchufo el wifi y, y dejo el abanico este que está ahí arriba de la computadora en blanco, desactivado, y es muy curioso cómo mi cuerpo, porque es el cuerpo mismo, casi va y cliquea algo, ¿no? A buscar y, no, lo desconecté, ¿no? Y es simplemente, hay una parte de uno que es solo impulso por tener endorfinas y, ¿cómo se llama? No, dopamina se llama, no sé bien ni cómo se llama, pero es como que buscar likes y gente que le gustaron cosas tuyas y te tiran corazoncitos y vas a buscar esa cosita, justo esa cosa que me acordé. Entonces, hay un costado de las redes sociales que tiene mucho de gratificación, ¿no? Entonces me quiero gratificar con cosas. Y el problema de eso es que te pasaste el día gratificándote con cositas que tu cerebro va escogiendo, pero, pero eso te devoró, y se devoró tu tiempo y también se devoró tu discurso, que es la posibilidad que tiene uno de elaborar un discurso propio, es decir, sentarte y escribir tu palabra, digamos, lo que vos querés decir. Porque si no, sos dicho por las redes. Y eso es bastante complicado y es lo que creo que más habría que estar teniendo cuidado y señalando en los colegios, enseñando, ¿no? A los chicos a desconectar. ¿Cómo es desconectar, ¿no? Habiendo dicho eso, hay un costado que me resulta muy fascinante en las redes sociales. Me gusta ver los viajes de los otros, ver qué están haciendo, me interesan las opiniones, me interesan las fotos, me interesa en Twitter ver que de alguna manera encuentran en la red y lo traen, ¿no? Porque al fin y al cabo, tu timeline en Twitter son una serie de editores de la red. Eso es lo que estás logrando, ¿no? Como vos no podés ver todo, elegís una serie de personas que encuentran cosas que a vos te pueden interesar. Eh, y eso me parece muy valioso. Hay un pensamiento colectivo ahí que es interesante. A veces para trabajar en algún libro, si un personaje necesita saber, por ejemplo, cuáles son las mejores canciones donde el bajo suena muy bien, porque mi personaje toca el bajo. Bueno, pregunto en Twitter y me empiezan a tirar canciones donde el bajo suena bien. Ese tipo de cosas. Hay un trabajo colectivo en las redes que me resulta interesante. Ahora, hay que aprender a dosificarlo, claramente, porque si no te devora. ¿Y es posible alguna forma de literatura en las redes o hay que llamarlo de otra manera, no literatura? Yo creo que la literatura tiene algo como muy amplio, es decir, no está solo presente en los libros, ¿no? Me parece que la literatura está en la oralidad, está en la forma en que alguien cuenta algo, incluso puede estar en un graffiti en la pared, o sea, está por todos lados, ¿no? Entonces, sin duda puede haber literatura en redes sociales, hay tweets que están muy bien redactados, ¿no? Y yo mismo, hay algún texto breve en el libro que lo escribí, creo que
hice trampa. Lo escribí en mi cuaderno a la mañana cuando me desperté, es un sueño que tuve, y después lo puse en un tweet y efectivamente tuvo mucho éxito el tweet ese. Fue como muy... Se eh, viralizó. se viralizó un poquito, ¿no? No es que rebotó en el Pentágono, ¿no? Eh, y, y yo creo que las formas breves de la poesía, por ejemplo, funcionan bien en redes sociales, ¿no? Creo que es muy antipático para el texto Facebook, por ejemplo, esa plantilla medio mezquina, gris, una letrita muy fea. Creo que Instagram patea el texto para el costado también, y lo que hace la gente en general es ponerlo en una imagen, entonces generalmente salen aforismos, Claro. un texto medio cursi queda en Instagram. Todo lo que Instagram toca lo vuelve medio cursi. Eh, Todo se vuelve aforístico y como frase de póster al atardecer, ¿no? De Palestina caminando de la mano. No está Antonio Porchi ahí en Instagram, es Sí, lo que hay. sí, sí, totalmente, es lo que hay. Y después creo que Twitter, con su anonimato y demás, provoca, provoca bastante agresividad, ¿no? Eh, yo a Y es veces como les digo a más directo, amigos, ¿no? El ida y vuelta, ¿no notas eso? Que en Twitter es sí, mucho más frontal. pero ese, es directo, pero no da lugar a una discusión. Yo les digo a mis amigos que los veo que se enredan en discusiones, le digo, vos estás queriendo discutir de política o de cualquier tema con alguien que es como si estuvieras en el medio de la ruta en un atasco y bajaste la ventanilla. O sea, a través de esa ventanita de 140 caracteres, con alguien que además va a pasar y no lo vas a ver nunca más, vos pretendés tener una discusión lógica y no existe esa posibilidad. No existe esa posibilidad. Simplemente la brevedad del vínculo y lo desapegado de esa coincidencia va a provocar el insulto, el escupitajo verbal. No pierdas tiempo con eso. Yo les digo a mis amigos, no pierdas tiempo y se enredan. Pero bueno, hay gente que le sale eso, le sale ser picante, le gusta, se fogonea sus ideas con eso. A mí no me sale así ser confrontativo y agresivo en redes, no podría nunca porque me ocuparía mucho espacio en la cabeza. Volviendo al título de tu libro, es muy impresionante lo que ocurre en las redes con la palabra historia, ¿no? La historia reducida a la fugacidad de una publicación digital, porque no se la llama anécdota o publicación, sino historia, ¿no? Y en un país tan desmemoriado como el nuestro, decir esta historia ya no está disponible tiene resonancia fuerte, ¿no? Qué bueno, mira, Sergio, sos el primero que le ve ahí una connotación, eh, digamos, nacional a ese título. Siempre todo el mundo lo vincula simplemente con las redes sociales y la fugacidad de las historias que circulan en redes, ¿no? Pero ahí vos lo estás vinculando con algo muy interesante, ¿no? La idea de quién escribe la historia, cómo se escribe la historia, y quién la reescribe, quién la borra, ¿no? La palabra historia, como bien decís, es la historia eh, de un país, digamos, y después son las microhistorias de la gente también, ¿no? Entonces, ¿qué significa esta historia ya no está disponible, ¿no? Que siempre es una frase que la veo en Instagram y cuando alguien borra algo y siempre me llama la atención, esta historia ya no está disponible, a veces aparece, esta historia no está disponible. ¿De qué es lo que borró esa persona? ¿Por qué no está? ¿Disponible para quién? ¿Para mí, como espectador? ¿Para el que la colgó? ¿Para la aplicación? ¿Qué significa disponibilidad ahí? Porque hay una cosa bastante curiosa que es, te dicen, tenés disponible toda la música del mundo ahora, ¿no? Eh, Tenés disponible toda la información del mundo, podés ver todo el cine del mundo, está disponible eso, pero eso implica, pareciera tácitamente, que vos también tenés que estar disponible.
porque tenemos el cosito este, el aparatito este, el teléfono, al lado de la mesa de luz, y estamos todo el tiempo disponibles para el aparato. Entonces es una disponibilidad recíproca, ¿no? Y eso es lo que yo creo que hay que quebrar y romper, y creo que va a ser cada vez más difícil. Digamos. De hecho, ya lo vivimos hace 2 años, que no podías salir sin celular porque tenías que tener el permiso para circular, ¿no? Vale. O sea que Sí, la sí. gente tiene que salir con celular. Hoy día es bastante difícil cruzar una frontera sin celular, porque te piden también unos permisos y vacunas, etcétera, que a veces no los tenés en papel. Claro. Entonces, la obligatoriedad del teléfono me parece bastante peligrosa, y es estar todo el tiempo disponible para esto. Entonces, también uno puede decir, esta historia ya no está disponible. Mi historia ya no está disponible y no quiero que esté disponible. Entonces, no es solo qué borré, sino cómo se borra uno de eso. ¿Cómo puede uno salirse de este gran monstruo que nos mira? Claro. Pedro, hablanos un poquito de la adaptación cinematográfica de La Uruguaya. Bien, eso la verdad que es una felicidad total. Eh, Orsay Audiovisual compró los derechos de mi novela La Uruguaya, y con una especie de crowdfunding juntó a eh, como casi 2.000 productores asociados que compraron bonos de la película, y con eso juntaron la plata muy rápido y hicieron la película. La dirigió Ana García Blaya, que tiene una primera película muy linda que se llama Las Buenas Intenciones, que les recomiendo mucho. Y hicieron una película, una adaptación muy buena de La Uruguaya. A mí me gusta mucho, sobre todo porque en muchos aspectos se separa del libro, o más bien amplía mi libro. Mi libro está bastante atrapado dentro de la cabeza, la perspectiva de un hombre, ¿no? De Lucas Pereira, que es un tipo que está casado y cruza de Buenos Aires a Montevideo a buscar unos dólares, a encontrarse con una chica, y le sale todo mal, digámoslo así, ¿no? Para resumir la historia. Pero todo está contado desde él. En la película, como hubo guionistas mujeres y la directora es mujer, etcétera, yo creo que en parte por ese hermetismo masculino se rompe, y hay miradas femeninas, y hablan algunas mujeres que en el libro no hablan. Claro. Entonces es como si la película le contestara a la novela. Y eso me resulta muy atractivo, porque es como te decía, como si ampliara al libro la película. Bueno, y entonces ya está terminada, está yendo a festivales. Cada festival al que fue hasta ahora se ganó un premio. Eh, Entiendo que va a ir al Festival de Barcelona en abril, y creo que en algún momento de este año va a estar en salas y después ya en una de estas plataformas grandes digitales. Qué bueno escuchar a un escritor feliz con la adaptación cinematográfica de uno de sus libros, porque generalmente las experiencias que uno le han llegado de otros escritores era más bien insatisfactoria, ¿no? Sí, a mí me pasó con Una noche con Sabrina Lab. La llevaron al cine, a esa novela mía, y yo era chico, ahí tenía 28 años, y lo viví como una especie de traición, que me cambiaban mi historia, ¿no? Y le hacían muchas variaciones. Y me llevó mucho tiempo darme cuenta que tiene que ser así, que la versión cinematográfica tiene que traicionar al libro en muchos aspectos, porque es otro lenguaje. Estás pasando de la palabra a la imagen. Entonces son otros códigos, otras velocidades. Lo que funciona en literatura no necesariamente funciona en cine. Y tenés que soltar la historia. Y eso me llevó mucho tiempo darme cuenta de que está muy bien la versión de Una noche con Sabrina Lab. Pero en el momento yo lo viví como si le hicieran una especie de cirugía estética a un hijo, ¿no? Ujú. Entonces, esta segunda experiencia con La Uruguaya es completamente distinta. Es otra cosa, fue mucho más lúdica mi participación. Cada día de rodaje en Montevideo yo estaba ahí.
hago un cameo en un momento muy pequeño y escribí la canción ahí donde caen, cuando caen los títulos, esa es una samba que escribí yo, que la canta Rafa Otegui, un socio musical mío. Es decir, que mi participación fue lateral, digamos, porque no colaboré mucho en el guión, apenas lo miré. Fue de soltar la novela para que hagan, los que saben de cine, hagan la película. Y después meter algunas cositas como esto de la música, etc. Aludiste recién a una samba que escribiste para la película y hablanos así, a manera de cierre, un poco de esta otra faceta tuya, que es la de músico. Bueno, es una faceta muy nueva, ¿no? Yo escribo hace 30 años y música estoy haciendo hace 5, o sea que estoy como en mi infancia musical, descubriendo limitaciones también, ¿no? O sea, aceptando que algunas cosas, ¿viste? Primero que ya llegaste bastante tarde, en el sentido que aprender música después de los 50 es difícil, digamos. Podés, pero no vas a ser Paco de Lucía, eso lo tienes que aceptar. Y después lo hermoso es el trabajo en colaboración en la música. La música es fusión de cosas, ¿no? Es fusión de un instrumento con otro y la letra que uno le pone y el otro le pone una melodía, y el otro toca el bajo y el otro le mete percusión. Entonces, ese ensamble es muy distinto a la literatura, donde en general el trabajo es bastante solitario, ¿no? Escribís solo, lees solo también, y la literatura es como un encuentro de soledades. En cambio, la música es crear un tiempo conjunto, que es muy apasionante, y además es muy apasionante la idea de escribir una canción. Y ese es el lugar donde más cómodo me siento, escribiendo las canciones. Después, cantarlas, mostrarlas, me cuesta más, y lo que tiendo a hacer es escribir para otros, ¿no? Para que otros canten, otros toquen, o sea, los que cantan bien, los que tocan bien, que lo graben ellos. A mí me gusta mucho el lugar de armar la canción con la letra. Es un lugar que me fascina, la verdad. Y después lo otro me hace sentir muy expuesto, ¿no? Cantar en un escenario, la verdad, nunca la paso bien, jamás. Es horrible para mí, me siento pésimo, siento que estoy cantando como un perro, me la paso muy mal con eso. Pero sí me gusta la parte de la creatividad. Ese lugar me fascina. Y por supuesto, tenés la maldición de que si vos escribís canciones las tenés que mostrar. Entonces, eso implica que aunque sea los ponchazos, la tengas que sacar para afuera. Bueno, la solución sería con un intérprete, ¿no? Que Sí, alguien... exactamente. Sí. Sí, sí, eso es siempre lo que voy haciendo y voy trabajando con distintos músicos a veces y escribo cosas en conjunto. Por ejemplo, con Hernán Lucero, un gran cantante de Sí. tango, él me pasó una melodía y yo le escribí la letra y se llama Mi Noche Azul. El tango quedó precioso y cómo la canta, la verdad que lo fui a ver al Torcuato Tazo cantando eso y me emocioné mucho, ¿no? Porque es ese trabajo, como les digo, en colaboración, ¿no? Que es muy distinto a la literatura donde estás más solito y tus textos se tienen que sostener también por sí solos. Tanto los poemas como los cuentos y las novelas no tienen una música que los contenga y les dé un cuerpo emocional. La palabra está desnuda en la literatura.